Conciencia 24/7. Bienvenidos a Conciencia 24/7. Una especie alienígena aterriza en nuestro planeta y su cuidado depende de la atención de un humano en particular. ¿Le suena esta premisa? En 1996, en Japón, se lanzó Tamagotchi, una mascota virtual que se transformó en un fenómeno mundial, y Chile no fue la excepción. Japón espera generar un nuevo fenómeno a casi 3 décadas con Moflin, un robot con inteligencia artificial de Casio. El dispositivo reacciona al tacto, a la voz y a la interacción humana, y su IA incorporada le permite desarrollar una personalidad, modificando sus respuestas en función del trato que recibe. Una tecnología que no estará exenta de debate. Por el momento solo se comercializa en Japón a un costo que supera los 387.000 pesos chilenos. Si le digo Aplycina fistularis, probablemente no sepa de qué le estoy hablando, pero quizás con esta música tiene una pista. La esponja de tubo amarillo, llevada a la pantalla como Bob Esponja, es un animal que abunda en el Caribe. Es un tipo de esponja marina, un habitante del océano, que podría ser el más antiguo del mundo. Un estudio del MIT apuntó a las demosponjas como los ancestros del reino animal, al identificar en rocas de más de 541 millones de años fósiles químicos que podrían haber sido dejados por estas esponjas primitivas. Los antepasados de estos animales habrían sido los primeros en evolucionar y probablemente lo hicieron mucho antes que el resto de los principales grupos de animales de la Tierra. El regreso de los humanos a la Luna tras más de medio siglo está cada vez más cerca. La misión tripulada Artemisa 2 podría despegar incluso antes de lo previsto, en febrero de 2026 y no en abril. 4 astronautas, entre ellos la primera mujer y el primer afroamericano en dirigirse a nuestro satélite natural, emprenderán un viaje de 10 días, el más lejos que ningún otro ser humano haya hecho antes. ¿Cómo? Este megacohete, el Space Launch System, es 170 veces más potente que un Boeing 737 y los llevará a la órbita terrestre, donde se separa de la nave Orión, que seguirá su trayectoria alrededor de la Luna. Aunque esta misión no alunice, es muy relevante porque marcará el inicio de una era nueva en la exploración espacial. Un milenario árbol endémico de Rapa Nui, declarado extinto, podría regresar a territorio insular tras 60 años de ausencia. Después de diversos intentos fallidos, un trabajo científico podría reinsertar el toromiro, especie que desapareció por la depredación humana y cuyos últimos ejemplares sobrevivieron al incendio del Jardín Botánico en Viña del Mar. Luis Yáñez con los detalles. Rapa Nui. En el imaginario colectivo es imposible no valorar su innegable belleza natural e histórica con sus moais y sus volcanes. Sin embargo, su ecosistema no siempre fue así. Era mucho más verde y mucho más diverso. Con la llegada de los primeros grupos polinésicos, la vegetación endémica fue profundamente afectada. Producto de la ganadería, producto de los incendios a lo largo de todo el siglo XX, producto también de la introducción de nuevas plagas. El medio ambiente de la isla cambió de una manera que va mucho más allá de lo que es evidente a la vista. Así muchas especies vegetales se extinguieron en la isla, entre ellas el toromiro, que incluso se usaba para tallar figuras para ritos ceremoniales. Con este árbol se confeccionaban distintos elementos y varios de ellos tenían que ver con la cultura ancestral Rapa Nui, con la religión y la veneración de los dioses que ellos tenían. El Museo Font de Viña del Mar conserva una valiosa colección que incluye también las denominadas tabletas parlantes de Rongorongo. El último vestigio de este pequeño árbol se encontraba en el volcán Ranocau y desapareció a mediados del siglo pasado. Del último ejemplar que existía en la isla, que se extinguió en la década del 60, se extrajeron algunas semillas. Esas semillas fueron distribuidas en distintos jardines botánicos en varias partes del mundo. Uno de los jardines botánicos fue el de Viña del Mar. Por décadas el Jardín Botánico fue el último bastión de toromiros en el país. Por eso preocupó tanto el terrible incendio en 2024 que arrasó con muchos árboles de ese reservorio natural. Este es como un reservorio de las plantas de Isla de Pascua. Y bueno, después del incendio todo el mundo llamaba aquí al jardín para saber si se habían salvado los toromiros. Afortunadamente los árboles y el vivero de toromiro sobrevivió al siniestro. Varios han sido los intentos por reintroducir en Rapa Nui esta especie, pero sin ningún éxito.
algo se estaba haciendo mal. Se habían hecho estos esfuerzos anteriormente y se perdían las plantas, pero están haciendo un poblamiento también de los microorganismos de la isla para asegurar la sobrevivencia de las plantas, y eso es súper importante. CONAF, el Jardín Botánico de Viña del Mar, la Universidad de Concepción y CMPC se unieron en un trabajo científico para devolver al toromiro a la isla. Sus semillas fueron tratadas por medio de varias técnicas para obtener un número importante de plántulas. La técnica del bioreactor, además de condiciones aquí dentro del laboratorio, nos permite controlar temperatura, humedad, la luz. Dentro de estas condiciones controladas, aseguramos que la semilla del toromiro germine. Y estas semillas vuelven a hidratarse para posteriormente iniciar su germinación en estos bioreactores que contienen los nutrientes para que estas plantitas puedan desarrollarse de una manera exitosa. Sin embargo, también había que resolver el misterio de la alta mortalidad de las plantas cuando llegaban a Rapa Nui. Pruebas realizadas con bacterias durante el año 2018 dieron las primeras esperanzas de éxito. El que hayan sobrevivido está fuertemente correlacionado con las bacterias que fueron incorporadas en esas plantas inicialmente. Los que no tenían bacterias ya murieron hace varios años en las plantas. Es así como 287 plántulas de toromiro regresaron a la isla a fines de julio tras un coordinado traslado por tierra y aire desde la región del Biobío hasta Rapa Nui. Llegan en condiciones sumamente estresadas y son plántulas muy delicadas, muy vulnerables, así que lo primero es darle un ambiente lo más controlado, lo más cuidado posible. Ya en la isla rápidamente fueron trasplantadas en el vivero Mataveri Otay para vigilar su desarrollo. Todo este trabajo es meticuloso, es súper delicado, ya que el toromiro no está en la isla, es un árbol que requiere mucho cuidado en el momento del trasplante. Además de las plántulas, se enviaron 24 ejemplares de la palma chilena para reconstruir parte del ecosistema original del toromiro, otro ingrediente clave para su recuperación. El toromiro en general no es un árbol pionero, no es un árbol que esté solo. En su hábitat natural estaba siempre bajo el palmar y por lo tanto necesita una cierta cantidad de sombra. En el corto plazo el objetivo final es ambicioso: restaurar 1 hectárea completa de vegetación original en Rapa Nui y lograr que el toromiro vuelva a formar parte del paisaje y de la memoria viva de la isla luego de 3 generaciones de ausencia.